tardes, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros otro domingo más aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Y hoy tenemos un programa, como siempre, muy, pero muy especial. El más especial de todos, ¿no es así, doctora? Bueno, hoy tenemos una invitada que realmente nos ha conmovido mucho y estamos muy contentos de que esté con nosotros, y es la licenciada Kenia Álvarez Tio, quien es la autora del libro Cómo acompañar a tu hijo sin perderte. Es un libro que va guiado a los padres que están criando sus hijos dentro de condiciones neurodivergentes, o llamados también condiciones especiales, incluyendo el autismo y cualquier otra enfermedad neurológica. La tenemos aquí como invitada, que nos hablará sobre de qué trata este libro, a quién va dirigido y cuál es su experiencia como madre de un niño que tiene un retraso del neurodesarrollo, y también cuáles son las herramientas para poder vivir a plenitud a pesar de lidiar con un diagnóstico como este. Así que no se pierdan la entrevista de hoy, que está muy interesante. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí en nuestro programa en la tarde de hoy, y contamos con la presencia de la licenciada Kenia Álvarez Tio, que es licenciada en ciencias. Pero sobre todas las cosas, la entrevista de hoy es muy, muy interesante. Kenia es una madre, mujer, esposa, y que es también autora de un libro que está circulando tanto en Amazon como también en las librerías del país, donde diremos dónde se encuentra, que nos toca muy profundo a nosotros, los que somos padres de niños neurodivergentes o niños con algún tipo de condición. La tenemos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, y ella ha aceptado con mucho fervor el venir a conversar con nosotros sobre su proyecto, ya gracias a Dios realizado, de su libro, y nosotros estamos muy emocionados con su presencia esta tarde. Bienvenida a Medicina de Cuerpo y Alma, mi querida Kenia, y gracias por la invitación, aceptar venir aquí a compartir con nosotros. No, yo encantadísima, muchísimas gracias, qué placer. Es placer poder compartir con ustedes este mensaje que quiero llevar a todo el mundo. Le comentaba yo al doctor Estrella que como médicos la definición de la palabra salud abarca 3 pilares importantes, es decir, un bienestar físico, social y emocional. A veces nosotros los médicos nos enfocamos mucho en lo orgánico, en las enfermedades desde el punto de vista orgánico. Cuando tenemos enfermedades crónicas, con pacientes crónicos, en donde hay un cuidador involucrado, existen situaciones que ameritan que tú tengas un acompañamiento, no solamente de un médico, sino un sistema de ayuda en situaciones de este tipo de condiciones. Háblanos un poco, Kenia, ¿qué te motiva? ¿Cómo se llama tu libro? ¿Por qué decides escribir? ¿Qué te mueve el poder plasmar tu historia, el contar tu historia a través de este libro? Bueno, precisamente mi libro se llama Cómo acompañar a tu hijo sin perderte. Es una guía práctica para padres que tienen hijos con cualquier condición de neurodivergencia o dificultades en el neurodesarrollo. Pero ya después que salió y que hay algunos otros padres que lo han leído, les comento que lo defino como un libro que todo padre que esté en el proceso de crianza debe de leer. Me motivó, precisamente tengo un hijo que ya tiene 24 años, tengo 2 niños, 2 hombres, el menor ya con 24 años fue diagnosticado a muy temprana edad con retraso global del desarrollo, y básicamente a medida que va alcanzando hitos, pues ya se convierte que está dentro del espectro del autismo. Me motivó, ya después de 24 años, creo que
tengo la autoridad suficiente para poder conversar sobre mi experiencia y poder guiar o aportar algo a todos esos padres que hoy en día tienen niños en sus casas o familias con esta condición. Las mismas estadísticas nos están dejando saber que cada día hay más familias que se ven, no solamente con un hijo, pero puede ser tu sobrino, puede ser el vecino, cada día es más común. Entonces eso sí me motivó, basado en mi experiencia, es un libro no clínico, aunque obviamente hice ciertas investigaciones para poder que sea un libro completo, pero basado en eso, en toda mi experiencia, acompañar a los padres y a las familias en este proceso de crianza, que al final es un proceso de amor y de esperanza. Claro, pero para tener un hijo de 24 años te ves muy bien. Quiere decir que el libro plasma una gran realidad. Fíjense bien que ya tiene un hijo de 24 años y se ve completamente que no parece que tiene un hijo de esa edad. Gracias por el piropo, gracias por el piropo. A pesar de. Kenia, ¿qué síntomas, qué puede presentar un padre que lo haga perderse en este camino? ¿Qué enfoque le das a cuáles son por ese tipo de cosas que puede pasar a una persona cuando le dan el diagnóstico de esto? Yo he visto en redes sociales, algunos padres dicen abiertamente la frustración que tienen por tener un hijo diferente, porque esperaban otra cosa que muchas veces yo critico en el sentido de que cuando tú tienes un hijo y te dan un diagnóstico, tú no necesitas expresar frustración pública porque la gente necesita apoyo, no bajones, ¿verdad? Necesitamos potenciar. Pero otros padres entonces a veces magnifican, quieren decir que tu hijo es autista, va a ser súper inteligente, va a ser brillante. A veces pienso que es negación de la situación y magnifican las cosas. Sí. ¿Qué tú has experimentado en este camino? ¿Qué síntomas puede tener esa madre que lo haga perderse? ¿Qué tan difícil es tener un niño con una condición? Bueno, si hablamos específicamente las neurodivergencias son diversas, tú como médico lo sabes. Cada niño es diferente, cada condición es diferente. Mi hijo no se puede comparar con el hijo del vecino. Se dice que el nivel de estrés de un padre, y obviamente depende del grado de autismo, por ejemplo, o de neurodivergencia que tenga el niño, dice que el nivel de estrés se puede comparar con el estrés que sienten los soldados en la guerra. Si siente ese nivel de estrés, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, no dormiste, pues es lo mismo, en la guerra no se duerme. La expectativa de lo que puede pasar. Tú no sabes cuándo ese niño va a explotar, si estás en la calle, si ese niño va a hacer una crisis. Es esa incertidumbre que no te deja estar en un estado emocional tranquilo. Estás siempre en alerta, estás siempre pensando que algo puede suceder. Entonces, ese nivel de estrés te lleva a perderte. Pero también, algo que mencionaste, cuando le dan el diagnóstico a uno de su hijo, la negación puede arroparte. Sin embargo, uno no puede, uno se idealiza, una mujer embarazada piensa el futuro con su hijo. Una vez uno elimine esas expectativas y diga, bueno, esto es lo que me tocó vivir, ¿cómo lo puedo manejar? Es como tratar de salirte del sentimiento y ver las cosas de una forma como que es un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las terapias que tenemos que ir? ¿Qué mi hijo va a alcanzar? Entonces, cuando tú liberas todas esas expectativas que tú te idealizaste porque el mundo te dijo
que eso era lo que debía ser. No necesariamente tiene que ser así, porque no es la realidad que te toca vivir. Algo que me ayudó a mí mucho, y parte fuera un poquito ya de la medicina, pero que cada día vemos que ya la medicina y la parte espiritual se conjugan un poquito más, ya no están como tan separadas. Llevar una práctica de espiritualidad o tener una conciencia de que hay un propósito mayor para que esa experiencia de vida te haya tocado a ti como madre, padre o familia, eso también te da un cierto nivel de sosiego. De tranquilidad. De tranquilidad, pero sobre todo el estrés, el miedo. Cuando te diagnostican a un hijo, yo por lo menos decía, bueno, ¿qué es retraso global del desarrollo? Esas palabras a mí no me decían nada. Y yo le pregunté a la doctora, ok, ¿va a crecer? ¿No va a crecer? ¿Se va a morir a temprana edad? ¿Qué va a poder hacer? Y no recibí respuestas porque precisamente decía, es un retraso global del desarrollo y hay que esperar que a medida que vaya pasando el tiempo y los años, él vaya alcanzando sus hitos. Entonces, ¿qué yo hice? Solté todas esas expectativas de lo que debió ser y empecé a abrazar cada día lo que era y lo que es, porque todavía estamos en ese proceso. Claro. Nunca termina. Nunca termina. Cuando usted estaba hablando, me acordé del duelo. Aquí invitamos una psicóloga una vez que habló del duelo, de los procesos del duelo y de la secuencia del duelo. Y primero podría haber sentimientos de culpabilidad, de autorrechazo, y a medida uno se va adaptando y va viendo la realidad. Y hasta hay un periodo de tiempo con el duelo. Ese caso no es el suyo porque, como mismo usted ha dicho, eso dura para toda la vida. Y me acordé de eso, las fases del duelo de Kubler-Ross, Sí. en que al final ya hay una ventana, hay una luz y hay una autoaceptación y una adaptación por la neuroplasticidad y cosas muy profundas que usted ha dicho. ¿Por qué me tocó a mí? Porque Sí. él quizás, eso es parte de un plan predeterminado, porque usted era la que lo iba a cuidar mejor. Exacto. Y yo precisamente abordo ese mismo tema del duelo en el segundo capítulo del libro, Cómo acompañar a tu hijo sin perderte, porque cuando diagnosticaron o diagnostican al niño, entiendo que es como un duelo. O sea, algo se rompió, es como si alguien se fuera para siempre. O sea, tu hijo está ahí, pero esas expectativas ya no están, tienes que modificarlas. Y Kubler dice que esas etapas del duelo se viven, aunque no en una secuencia específica. Entonces, aunque una persona no quiera reconocerlo, el momento del diagnóstico definitivamente hay un proceso de duelo. Y lo que hay es tratar, aunque eso no se va a ir nunca, pero es como cuando un familiar parte, cuando un familiar muere, tú no lo vas a olvidar, el amor está ahí, pero ese proceso de duelo tienes que tratar de salir de él para poder continuar. Y si no se hace, ¿cómo puedes tú, como madre o como familiar, ayudar a ese ser que depende de ti? Porque como seres humanos, sabemos que no somos como los animalitos, que los animales crecen y desde que nacen pues son bastante autónomos. Nosotros tenemos que llevar a ese niño a obtener su mayor potencial posible. Esa es esa responsabilidad. Y yo digo, y quizás esto es como un consuelo, pero me ha ayudado muchísimo, qué bueno saber a qué yo vine a esta vida, cuál es mi misión en este plano, y no simplemente pasar por la vida sin saber por qué estoy aquí. Entonces, una parte de esa misión, pues la tengo bastante clara, que es ayudar a mi hijo a alcanzar su mayor potencial. Y es un hilo que nunca se corta, que nunca se acaba. Y en el libro menciono todas esas preparaciones, digamos, que debemos de tener para cuando uno ya no esté, que es un punto muy neurálgico y que tratamos de no pensar en eso, pero a medida que los niños van creciendo y que el tiempo va pasando,
ellos se van haciendo adultos y nosotros también. Y si vamos por ley de vida, llegará un momento en que no estemos. Entonces también hay que prepararse para eso. Interesante, me llama mucho la atención la portada del libro. Queremos preguntarle a Kenia, ¿qué significa esa portada? Vamos a poner en pantalla la portada del libro para que nos explique realmente qué significan esos piecitos en el frente. Miren qué chulada. Esa portada yo siento mucho orgullo porque fue mi idea inicialmente. Trabajé el libro con una editora y la portada significa, tiene un camino que es un camino con lleno de rocas, un camino que es imperfecto, un camino que no está asfaltado. Entonces tiene unos tacones de una madre que en mi caso particular siempre quise ser una persona que se desarrollara en el ámbito profesional, corporativo, y los zapatitos del niño que están un poquito como dañaditos, ¿no? Porque esa es la mente de nuestros niños neurodivergentes, no sabemos qué hay en esa mente. Como tú dijiste, algunos son muy inteligentes, otros pues tienen otras capacidades que van desarrollando. Pero lo que significa es que el camino es difícil, pero se puede recorrer, y que como madre o como padre, aunque solamente hay unos tacones ahí, no debes de dejar tu esencia, no debes de dejar de ser tú, no debes de dejar de vivir, porque la misión tuya es acompañar a tu hijo, no perderte en el camino, no dejar de vivir, ni dejar de hacer aquellas cosas que a ti te llenen y te gusten, porque si tú no eres feliz y si no estás satisfecha con la vida que vives, ¿cómo puedes tú hacer feliz a ese ser que estás llevando de la mano? A veces cuando... y está muy chulo, te felicito porque está muy chulo. No pensé que los cordones significaran eso, estaba pensando qué significan los cordones, pero esa mente que no sabemos qué es lo que hay ahí. No sabemos, pero están. Está. A veces cuando hay un diagnóstico de autismo, como que todo se enfoca en el paciente, en que hay que empezar un recorrido con neurólogos, neuropsicólogos, que depende de dónde te mande el neurólogo, si le ponen terapias del habla, dependiendo la debilidad que tenga tu hijo, ya sea que tenga parálisis cerebral, ya sea que tenga otro diagnóstico neurológico, inclusive hasta epilepsia, sí, retraso del habla. El mismo Down syndrome. El síndrome de Down. Inclusive hay pruebas ya que detectan que en la madre embarazada si el niño es autista o no, para que tome una decisión de interrupción del embarazo. En países desarrollados existen estas pruebas. Pero cuando ya te hacen un diagnóstico, no se piensa en esa madre. Ya la madre, la vida le cambia a la familia completa, madre, padre o madre, depende cómo sea la situación. Hermanos, todo, la dinámica cambia por completo porque hay un niño que amerita una atención. Entonces como que todo se vira para donde el niño. Todo va directo a enfocarse en el niño que viene con una situación. Sin embargo, va pasando el tiempo. Yo soy de las que pienso en que nadie piensa en la madre. Los recursos son mínimos, las terapias son muy caras. Muchas veces el que te tiene que llevar el niño es el padre o la madre, porque no hay recurso de tener un chofer que te lleve el niño. Entonces, no hay forma de que una madre diga a un padre, ay, yo quiero ir a un psicólogo, porque cuando tú comienzas a sacar los números de la familia, no dan para tú también ir a un psicólogo. Y entonces en estos libros, principalmente en estas informaciones donde hay recursos que podemos poner en práctica para nosotros mejorar en este camino, y yo te felicito porque hay una gran necesidad de información a los padres. Sí, a los padres. Y sí, eso es cierto. Y bueno, pagar un psicólogo. Bueno, tú sabes, otra cosa más. Ir, por ejemplo, a darte un masaje
a salir de la casa, no es algo que la gran mayoría de las personas puedan hacer. Parte de la misión de este libro es acompañar a la familia, al padre, la madre, pero también tenemos en proyecto hacer unas especies de grupos de madres en donde podamos de manera así un poquito más orgánica, más flexible y a bajo costo probablemente, poder apoyar a quien lo necesite. No solamente con la lectura del libro, pero sí también quizás con grupos que se reúnan cada tanto al mes, sacar a la mamá de la casa un momentito. A veces media hora que tú salgas de tu casa, pero que de verdad estés desenfocada en lo que está pasando allá. Te renueva. Te renueva. Claro. Algo que hablo mucho en el libro es de crear redes de apoyo. Y las redes de apoyo inicialmente son tu familia inmediata, pero esas redes de apoyo se van dispersando, ya sea porque los hijos van creciendo, los hermanos van creciendo, ya sea porque, como en mi caso, mi madre ya no está, mi abuela tampoco, entonces esa red de apoyo va disminuyendo. Yo hablo en el libro de cómo tú puedes construir redes de apoyo que no necesariamente sean familias. Hay formas de hacerlo, hay grupos de WhatsApp, hay grupos de redes sociales, hay comunidades en las iglesias. Hay una vecina que probablemente tiene el tiempo para venir y ayudarte, pero para que eso suceda, nosotras mismas tenemos que dejar de ser todólogas, dejar de ser supermamás y admitir que necesitamos la ayuda. Entonces, sí es cierto que se piensa muy poco en la madre, el padre, en el cuidador. Sin embargo, en estos tiempos creo que, por ejemplo, programas como este, que llevan ese tipo de concientización, son muy buenos y que este libro puede también apoyar a las madres en ese sentido. Ahora que ya no estoy en el mundo corporativo desde hace 2 meses y he estado un poquito más involucrada en todo este tema de la causa, aquí en República Dominicana, veo que hay muchos grupos que se están formando. Lo que pasa es que, doctora, entiendo que si los padres no dicen, mi hijo tiene tal o cual condición, si estamos en negación, si los escondemos, si no decimos nada, no vamos a lograr que en el país se hagan cosas concretas para esta población que cada día crece más. Porque si no tenemos las estadísticas concretas, ¿cómo, por ejemplo, podemos solicitar apoyo gubernamental? Y ahí quiero aprovechar y conversar sobre la ley que se promulgó en el 2024 para lo del espectro, o sea, en donde define ya las necesidades de las personas que están dentro del espectro del autismo. Y estoy conversando con una, digo amiga ya, porque tenemos el mismo sentir. Ella se llama Maxi Félix, es una doctora, una licenciada en leyes, y ella precisamente porque tiene un hijo con neurodivergencia, terminó su carrera de abogacía para luchar para que esta ley se cumpla. Entonces, decir que si no nos unimos, si no decimos que nuestros hijos tienen tal o cual condición, si no logramos que hayan estadísticas concretas, y no por ti o por mí, que quizás tenemos algún recurso para que nuestros hijos vayan a una terapia, pero pensar en todas aquellas madres que no lo tienen. O sea, nosotras que podemos estar frente a una cámara, tenemos un compromiso social con esta sociedad, porque sabemos de primera mano lo que se vive. Lo otro es la educación. Si tú no educas a la madre a que sepa cuáles son los hitos que tu bebé debe de ir alcanzando, no hay un diagnóstico temprano. Pero aún la mamá note algo, lo lleva a un dispensario médico y no lo van a diagnosticar correctamente porque tampoco tenemos los profesionales
en todas las áreas del país que ayuden a diagnosticar tempranamente. O sea, es muy complejo. Hay que tener recursos. Los diagnósticos de un niño en autismo sobrepasan los 100,000 pesos. Totalmente. Para un diagnóstico. Muchas veces es el pediatra quien da los primeros signos. A veces no hablan y la familia te dice, pero tu tío habla a los 10 años. No, está estandarizado que al mes el niño debe hacer esto y esto, a los 2 meses esto y esto, a los 3 meses esto y esto. Y si usted nota que su hijo se está tardando según van los meses, entonces eso es una bandera roja para pensar en que puede haber algo, porque las madres también tenemos que estar atentas. Ese fue mi caso. Atentas. ¿Tú sabes por qué tenemos que estar atentas? Claro. Fíjate lo siguiente, no tenemos una educación de medicina preventiva. Llevamos al niño al médico cuando está enfermo. Uh-huh. Pero el primer año de un niño debe ser evaluado del primer mes hasta los 12 meses. Esté sano o esté enfermo. Un niño que debe de ver, porque el neurodesarrollo lo va a evaluar, no es un neurólogo, lo va a evaluar un pediatra de cabecera de su hijo, que lo mide, lo pesa, le mide la cabeza, lo observa, le da órdenes, dentro de todo, pero no es común que la gente vaya a llevar un niño si no es que tiene una gripe, si no es que tiene un virus, un dolor, una cosa. Entonces, ya cuando la gente viene como a sospechar, muchas veces eso por retraso del habla o porque tienen selectividad alimenticia, no comen de nada, si yo cuánto. Estamos hablando del espectro específicamente, pero las neurodivergencias son varias, las enfermedades son distintas. E inclusive vemos niños que no les gusta jugar, que ya él habla, come y todo, pero entonces no se relaciona. No socializa. Hasta eso. Desde el inicio yo siento que los pediatras, nosotros como personal de salud tenemos una responsabilidad vital, en estar pendientes de eso. Porque a veces muchos de ellos te dicen, no, vamos a esperar, vamos a esperar varias veces. No, si usted ya ve que en este tiempo el niño debe de emitir 10 palabras, no espere más, evalúe. Te cuento mi experiencia personal y está plasmada en el libro. La forma en que yo supe que mi hijo tenía algo distinto fue porque yo noté que no se sentaba a los 6, 7 meses. Y yo le dije al pediatra, todo esto en Estados Unidos, un pediatra muy bueno, de mucho renombre, y él me decía, es que los varones son un poquito más vagos. Haraganes. Y yo le dije, mire, envíeme a hacerle los estudios necesarios y ojalá todo salga bien, pero hay algo que se llama intuición, y esa intuición de madre, tú que lo ves todos los días, tú que sabes lo que ese niño debe de hacer y no lo está haciendo, no caigas en la negación. Mientras más temprano, mucho mejor, porque el tiempo que pasa y no se les dan las terapias necesarias, pues es un tiempo que no se puede recuperar. Pero eso lo cuento con mucho más detalle en el libro, pero sí, fue mi intuición y la observación que me llevó a mí a ver, y sí, compara a tus niños con otros. Claro. Sí, tienes que compararlos, porque sí, es la única forma de tú saber si de verdad tu niño está alcanzando se llaman hitos, o no sé cómo más decirlo. Milestones. Los milestones en inglés, hitos en español, pero como para que las madres entiendan, o sea, si tu niño tiene que hacer, como dijo la doctora, ciertas cosas cada mes que va pasando, y hay que estar observante de eso. Atentos. Yo he visto madres, por ejemplo, que hay niños que tienen estereotipias, cosas que uno ve, que aletean, que caminan en punta, que no miran, que caminan en punta. Cabe destacar que dentro del espectro el niño no tiene que tener todo, como dice un libro, porque el problema radica en eso, que a veces te dan una señal, 2 señales, pero ya la madre no, pero si yo leo aquí en el Dr. Google, el mío no cabe, porque el mío mira, porque exacto, el mío esto.
Entonces tienen una forma increíble de retrasar el asunto. Pero hay cosas muy típicas. Pero es por la negación. No estamos diciendo que si tu hijo tiene algo diferente, por ejemplo, le molestan los ruidos o hacen esto. Sí, porque a veces hacen esto de que no llevarlo a evaluarse, sino que si notamos cualquier alteración, nosotras las madres, llevarlo a ver si todo marcha sobre ruedas, porque somos a veces nosotras que vemos los primeros signos, mientras el médico está muy orgánico y esos pulmones también, y ese muchacho va Mira bien, qué hemograma. y ese hemograma está bien comido, sí, pero Y si es varoncito te dice, está muy responsable. está bien, eso está bien, pero tú estás notando que el niño no tolera cierta textura comiendo. No le digas mañoso. No es que tú eres mañoso. No es que es mañoso, tiene maña. Es un sinnúmero de cosas de nuestra cultura, en verdad, que debemos de ir rompiendo para poder ayudar a nuestros niños lo más temprano posible. Sí, pero ahí viene la educación, no solamente la educación que concierne a los niños con neurodivergencia, pero sí la educación de los padres. Porque, según tengo entendido, y quizás ustedes saben de esto un poquito más que yo, aquí en República Dominicana las madres jóvenes, o sea, las niñas que paren jóvenes, no tienen ese tipo de conciencia, y creo que tenemos muchas de esas niñas que están siendo madres a muy temprana edad. Entonces, la educación por todos los lados. Por todos los lados. Estamos aquí, señores, en Medicina del Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con nuestra entrevista en la tarde de hoy. Con nuestra entrevista tenemos la presencia de Kenia Álvarez Tío, quien es autora de un libro que está hecho con muchísimo amor para todas las personas que conviven o tienen un niño neurodivergente o con alguna condición, y es cómo acompañar a tu hijo sin perderte. Señora, miren qué chulería, miren este libro. Mi querida Kenia, ¿cómo está estructurado este libro? ¿En qué se basa? Háblanos un poco de los capítulos que contiene el libro en su interior. Claro, el libro es un libro que es muy fácil de leer, tiene una tipografía bastante grande. La idea es que todo aquel que lo tenga en sus manos, le guste o no leer, sienta que lo vaya a terminar. Está estructurado en 11 capítulos. Cada capítulo tiene una anécdota de alguna experiencia que yo tuve. De ahí ese momento de claridad que me dice si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, cómo puedo manejar o cómo pude manejar mejor ese momento de esa anécdota. Luego hay una sesión, eso es en cada capítulo, que te dice pasos para avanzar, te dice qué cosas puedes hacer. De ahí se genera un principio. De esa anécdota se genera un principio, por ejemplo, la importancia de la intuición, por ejemplo, la inclusión social, y de ahí te doy pautas de cómo puedes llegar a hacer o cómo puedes trabajar ese principio. Entonces, es un libro que es como una guía, es muy fácil, no tienes que leerlo en secuencia, cada capítulo es independiente del otro. Solamente el último capítulo, que habla de la espiritualidad, lo dejé de último precisamente porque no queremos imponerle la fe a nadie. Si usted no es creyente, simplemente deje el último capítulo fuera. Si usted es creyente, pues les recomiendo que lo lea. De hecho, fue el primer capítulo que escribí, a pesar de que es el último. En relación a el libro, quiero hacer muchas cosas con él. Me parece que
podemos tener una academia de padres en donde podamos guiar a los padres paso a paso. Me parece que es un libro que no solamente, aunque fue pensado, idealizado inicialmente para padres de hijos con alguna atipia, no necesariamente tiene que ser así. De hecho, tengo una amiga que lo leyó, no tiene hijos con ninguna condición, y me dice, me ha servido a mí porque apliqué los principios, me di cuenta de que debo de llevarme más de la intuición, me di cuenta de que debo de cuidarme más como madre. Entonces es un libro que es para todo aquel que esté en el proceso de crianza. Y quería hablar un poquito sobre la inclusión que estuvimos conversando. Para que la inclusión suceda, lo primero que tienes que hacer es iniciar en la casa, con los familiares. Si en su familia hay un evento, ahora que vienen las Navidades, usted tiene que llevar a su niño, incluirlo. ¿Cómo se hace eso? Aclarando las expectativas, llamando al familiar, mira, yo voy a llevar a fulanito, cuál va a ser el menú, ok, yo le voy a llevar su comida aparte, por favor déjale saber a los demás de la familia que yo voy a venir con mi niño. Pero hay que sacar al niño de la casa, primero porque es la única forma de conseguir la inclusión, empezando por la familia, y segundo, porque él se lo merece. ¿Cómo vive si tú no lo sacas de las cuatro paredes? Y si son un poquito más, ¿cómo se dice?, que puedan ser un poquito más avanzados, que puedan tener ciertas destrezas porque su condición les permita, bueno, vamos a enseñarle cualquier oficio. O sea, no porque yo sea doctora, mi niño tiene una neurodivergencia, no, él no va a poder ser doctor o no va a poder ser arquitecto, pero vamos a enseñarlos a hacer, qué sé yo, a recoger una góndola, o sea, que sea útil, que podamos ponerle un trabajo, aunque sea de medio tiempo. Usted tiene un amigo que tiene una empresa, mire fulanito, tú me puedes tener al niño por 2 horas al día, 4 horas al día, porque no sabemos hasta dónde esa persona va a llegar. ¿Y cómo lo sabemos si no lo ponemos a hacerlo? Tenemos que tirarlo al mundo para que él se desarrolle, y nos van a sorprender. Y perder el miedo. Y yo perder me el imagino miedo. que una de las cosas que más miedo tiene una madre es el miedo al mundo. El miedo al mundo cuando uno tiene un niño distinto. Esa parte es muy importante. Yo pienso también que enfocarse en que uno ve que a ellos les gusta, en que uno puede ver, en que si es, por ejemplo, las manos, son diestros con algo de las manos, como irte por ahí, buscar cosas. Claro. Si les gusta nadar, Hay algunos que les gustan bailar, niñas que, por ejemplo, con dislexia, pues ponle modelaje. Ahora salió que la reina de México vivió toda su vida con dislexia y llegó a ser Miss Universe de México. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero todo empieza en la casa. Claro, y por uno mismo. Yo recuerdo, mi hijo tiene 7 años y está dentro del espectro, que mi hijo le tenía miedo a los columpios, como a los espacios abiertos, y miedo al mar, pero una cosa terrible. Y yo me propuse, y yo lo puse en una escuela de natación, pero de llegada, inmediatamente el profesor dijo, no, que él le tiene miedo y no podemos trabajar con miedo. O sea, yo dejaba la cosa paga y me iba, porque ya imagínate. Claro. Ya yo no sentía, ya yo decía, no, pero tú ni le has hablado y ya me le estás diciendo que no. Entonces, pues yo me dispuse a llevarlo a la playa y empecé por la arena. Y lo llevaba. Luego le compré de los juguetitos y después le mojé los pies. Pues ahora no hay quien lo saque, ya tú sabes. No se puede andar uno en piscina ni en playa porque el niño ya le fascina. Venció eso. Entonces los columpios, que tenía miedo como los espacios muy abiertos, comenzamos
a llevarlo y yo lo llevaba al parque. Entonces yo me sentaba y me lo ponía en la pierna. Y ya después, que se ha vuelto, ya tú sabes, un tigre en los parques, él se maneja ya la dinámica del parque, porque él ya vio cómo son las cosas. Y no hay que lo hospede ahí. Y yo no tuve que pagar una terapia para eso. Y sabes, ver esa parte de ellos. Le gusta escalar, al mío le gusta escalar. claro, llévala. Sí. Y ahora que habla de los parques, a veces los padres tenemos miedo al rechazo. Sí, claro. Claro, todo depende del nivel cognitivo de tu niño y del nivel de entendimiento, pues quizás lo sufre, quizás no, pero en la mayoría de los casos, quienes más lo sufrimos somos los mismos padres, porque ellos ni se dan cuenta. Entonces, yo recomiendo siempre, si vas a un parque, ya que mencionaste el parque, y por ejemplo tú ves que los otros amiguitos no están jugando con él y él quizás quiere, pues explicarle a los otros niños, porque no es que sus padres no le han enseñado, es que el desconocimiento de los padres mismos no le permite enseñar lo que no saben. Entonces, por eso es que el tema de la inclusión es tan importante. Hablarlo. Donde quiera que yo voy, cada trabajo que yo conseguí, en la entrevista inicial, lo primero que yo decía, yo tengo un hijo con tal condición. Y si ese era el trabajo para mí, ellos iban a entender que en cualquier momento yo iba a tener que decir, tengo que irme porque mi hijo tuvo una crisis o tengo que irme por tal o cual cosa. Buscar los espacios que se adapten a tu realidad. Es la única forma de ser feliz. No, se te nota. Se le nota a ella. Yo veo, a pesar de los años. cuando usted habló del mar, me acordé de la terapia con delfines. Claro, y Ay, los caballos. muchas cosas. Los Yo he caballos y los visto, delfines, sí. Y yo he los visto perros muchísimas cosas. Si uno yo a veces me he sentido muchas veces culpable porque uno tiene que trabajar, porque uno no tiene un aporte sustentable de mantener. Vivimos en un país, lamentablemente, en donde muchas veces los recursos no dan hasta para la escuela, que es lo básico, ¿no? La escuela, que es lo básico en estos casos. Pero ¿sabe qué, doctora? A toda madre yo les recomiendo que si le gusta trabajar, aunque sea medio tiempo, que lo haga, porque eso es parte de no perderse. Si tienes un emprendimiento, algo que te saque de esa rutina, porque uno se pierde fácilmente cuando uno se dedica 24/7 a tu hijo y no debes de sentir culpa si dedicas aunque sea una horita a ti. El simple hecho de uno bañarse con la puerta cerrada y que no le toque la puerta a uno, ya es una conquista. No, uno dice reunión, uno entra al baño y ya tú sabes, a los hijos al baño. Pero sí, a eso hay que irlo venciendo, porque sí uno siente culpa hasta de disfrutar de la vida. Totalmente. No sé si te ha pasado que tú estás en una actividad y te sientes muy bien y de un momento a otro te cae como el no tengo derecho a sentirme bien. El irse de fin de semana, por ejemplo, y dejar el niño, Ay, llega un momento en que tú estás ahí pero no estás y te quieres ir sí, y te claro. sientes culpable y todo lo ve y dice, pero él merece estar aquí, pero tú también mereces estar ahí, quizás con tu pareja si la tienes, mereces estar con un grupo de amigas. Pasa que la maternidad neurodivergente es muy sola, es muy solitaria, porque llega un momento en que tus amigas tienen otras ocupaciones, sus hijos alcanzan otros hitos que tu hijo no alcanzó y que quizás no puedes estar. Entonces es una maternidad que es un poquito sola, entonces hay que aprender también a amar esa soledad y a no sentirte mal por ella y a buscar entonces madres que tengan afinidad con tu situación. claro. ¿En dónde podemos conseguir el libro, mi querida Kenia? Bueno, el libro aquí en Santo Domingo está en Cuesta Libros y en Amazon está en la versión digital y también pues la versión tapa blanda. Y una primicia, ya a mediados de diciembre sale la edición en inglés, porque este libro creo que tiene una misión muy importante y pudimos traducirlo al idioma inglés y bueno, ya casi sale, sé que estoy muy emocionada por eso. Ahí tenemos una foto, creo que el libro usted nos comentó que fue uno de los mejores vendidos. Ahí tenemos la foto.
Sí, sí, sí. El día 14 de octubre hicimos el lanzamiento en Amazon y ese día, por 3 días, logró bestseller en las categorías de paternidad, neurodivergente, en discapacidad, que no me gusta usar mucho esa palabra, pero es así la categoría y bueno, muy contenta por la acogida que ha tenido. Muchas gracias. Vamos a ver la imagen del lanzamiento en República Dominicana del libro, señores, porque tenemos una imagen. ¿Cuándo se lanzó aquí, Kenia, en el país? Aquí lo lanzamos el día 16 de octubre en una reunión que ese día llovió un diluvio aquí en República Dominicana y teníamos alrededor de 80 invitados y gracias a Dios fueron como 60 personas, o sea que agradezco muchísimo a las personas que me acompañaron y bueno, fue una reunión muy emotiva en donde también estuvo mi hijo Brandon ahí, todo el mundo lo conoció y él se sentía como estrella de cine y se sentó en el escenario y bueno, decir que también estoy a las órdenes en el Instagram, en mis redes sociales, así mismo Kenia Álvarez Tio. Y bueno, por ahí me contactan y cualquier madre que no tenga quizás el recurso para conseguir el libro, pero que sí necesite de mi ayuda y de mi acompañamiento, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo. Viendo la portada, recuerdo todo lo que usted explicó del significado de la portada, pero también veo, desde que vi el libro, que usted no había explicado eso, veo como un simbolismo con empatía y predeterminación, de que hay que ponerse en el zapato de la madre y en el zapato del niño afectado. Sí, sí, sí. Y de sí, predeterminación, en predeterminación de que de encontrarse y cuidar a uno con otro. Ese es el día del lanzamiento. Ahí ya Brandon estaba agotado pero fue muy lindo. Ahí nos pusimos, no se ve casi, el zapato, el tacón los zapatos naranja que están en el libro. Y ahí. Entonces, sí, que ya también Brandon tan grande, ya son unos tenis grandes. Ya son unos tenis grandes. Sí, claro hay que de hecho, sabe que uno utiliza hashtags cuando escribe en redes sociales y uno de mis hashtags es desde mis zapatos. Muy bonito. Desde mis zapatos porque nadie sabe, cada camino es distinto y la empatía sobre todo de el prójimo, la empatía, pero no solamente con nosotros que somos madres azules, sino con todo el mundo. Uno no sabe lo que está pasando el otro. Hay una canción en España, uno de esos concursos de La Voz, que se llama Desde mis zapatos, la canta José López, con Rafael de España. Ah, pues la vamos a buscar. Sí. Bueno, muchas gracias, licenciada Kenia Álvarez Tio, por estar con nosotros en este interesante programa, que ha sido uno de los mejores, si no el mejor, porque estamos en medicina de cuerpo y alma, y hasta ahora hemos sido demasiado orgánicos, como dice la señora, y estos son temas del alma. Así que muchas gracias, muy agradecido por compartir toda esta experiencia con nosotros y con amigos televidentes. Gracias, ojalá y este libro cumpla su propósito. Muchas gracias por recibirme. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos otro domingo más aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, en Cinevisión, los domingos de 2 a 3. Hasta el próximo domingo.